Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con el tema número 12, el cual es Ministerios Opuestos de la serie Un Dios como Jesús. Como siempre les pido, pues preparen sus Biblias. No hay que quedarse solamente con lo que yo vaya a transmitir, sino que siempre tienen que tener su Biblia a la mano para ir confirmando todos los textos, y si es posible tengan a la mano una libreta para anotar los textos y luego pues estudiarlos por ustedes mismos, confrontando lo que es contexto para ver si en realidad las cosas son así como hacían los bereanos de lo que es el libro de Hechos. Así que vamos a iniciar con una oración para ponernos en las manos del Señor. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros, Padres, ya sea, Señor, a la hora de estudiar, Señor, lo que son las Escrituras, Padre. Te pedimos, Señor, que a través de la palabra viva, Señor, viva y eficaz, Señor, que es Cristo Jesús, nos muestre, Señor, más de tu carácter y podamos así aprender, Señor, a diferenciar, Señor, lo que es lo bueno de lo malo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar con lo que es la primera pregunta de este pequeño estudio. Y la primera pregunta dice: compara el antiguo y el nuevo pacto. ¿Crees que son compatibles? Yo sé que más de alguno de ustedes ya se ha hecho esa pregunta, porque realmente en el Antiguo Testamento vemos casi en su mayoría solamente muerte. Pero en medio de toda esa muerte, destrucción que se ve y que aparentemente también es el culpable, es Dios, de todo ese caos, de todos esos desastres que pasan, de todas esas grandes matanzas que suceden en el Antiguo Testamento, nosotros venimos e interpretamos de que el Señor es el culpable. Pero ahora veamos, vamos a comparar. ¿Crees que son compatibles tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto? En realidad es uno solo. El pacto siempre ha estado vigente porque el que cumple con la parte del pacto siempre es el Señor. El ser humano siempre va a quebrantar el pacto. Para que exista un pacto, siempre tienen que haber dos partes. Pero en este caso, la parte que corresponde a los seres humanos nunca se cumple. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre quebrantan lo que son los pactos que hace el Señor con ellos. Él siempre cumple lo que son los pactos, pero los seres humanos los rompen. Vamos a ir a 2 de Corintios 3 para iniciar. Vamos a ver si son compatibles o no lo que es el antiguo y el nuevo pacto. Veamos en 2 de Corintios 3 qué dice. Vamos a leer todo el capítulo porque tenemos que tener contexto para que no quede excusa o que no quede ningún tipo de duda. Y dice: ¿empezamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Necesitamos como algunos carta de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las palpitantes páginas del corazón. Note que aquí ya Pablo está metiendo lo que son los dos pactos. Está metiendo lo que es el pacto antiguo, que tiene que ver con las tablas o con lo que estaba escrito en tablas de piedra, y está hablando también con lo que ahora se escribe o con lo que ya se escribió. Esto lo dice el libro de Hebreos también, que es en las palpitantes páginas del corazón, que es donde escribe ahora el Señor. Entonces, en el versículo 4, sigamos leyendo. Y esa confianza la tenemos por medio de Cristo ante Dios. No que seamos competentes para atribuirnos que algo sea de nosotros mismos. Note que aquí Pablo está diferenciando algo muy importante.
dice que no tenemos que ser competentes. ¿En qué sentido? En atribuirnos algo que procede de nosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Que todo lo que procede de nosotros, todo lo bueno, o sea, no lo malo, estamos hablando de todo lo bueno que procede de nosotros, no hay que atribuirnos de que de nosotros nace, sino que Pablo viene a amarrar y dice, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. O sea que la suficiencia, o sea, lo suficiente, lo que a nosotros nos llena, lo que a nosotros nos hace hacer cosas que nosotros no queremos hacer prácticamente, porque Pablo dice, yo hago lo que no quiero, porque lo que el cuerpo no quiere es hacer lo bueno, en ese sentido, ¿verdad? Vamos a utilizar el término bueno en esta ocasión. En el versículo 6 dice, Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí hay algo bien interesante. Está hablando de una ley, prácticamente, que esa ley, si tú la transgredías, tú tenías que morir irremisiblemente. Pero ahora ya no somos parte de esa letra que mata, sino que somos parte del Espíritu que da vida. Y ese Espíritu que da vida es el Señor Jesucristo. Y ahí en el versículo 7 dice, y si el ministerio que trajo muerte, que era aquel antiguo pacto, escrito y grabado en piedra, fue con tal gloria, que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, a pesar de ser pasajera. ¿Cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Aquí hay algo bien interesante. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y el rostro lo tenía transfigurado, porque eso es lo que sucedió, transfigurado, o sea, con luz, o sea, y él mejor se tapó para que nadie lo viera. Es algo bien interesante porque la gente prácticamente está, pero con un gran temor, cuando se están dando todos esos mandamientos y leyes allí en ese monte. Pero es bien extraño que ahora en el nuevo pacto se nos diga que tengamos confianza y que nos acerquemos al trono de la gracia. Ojo, aquí hay algo muy contradictorio, porque allá en el monte ellos estaban con temor y no querían ni acercarse, y hubo una voz que dijo que nadie se acercara al monte, porque si no iban a morir, y ni siquiera los animales se podían acercar. Pero ¿qué es lo que estaba pasando ahí? No me voy a meter en el tema de que quién era el que estaba allí hablando y diciendo que no tenían que acercarse porque ahí no iban a morir. Pero así les dejo esta pizquita ahí. No era Dios hablando. Solo eso les puedo decir. De ahí, en el versículo 9 dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, solo note lo que estoy diciendo, o más bien, Pablo está diciendo, si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿por qué de condenación? Muy bien, vamos a ir al antiguo pacto para recordar qué era lo que sucedía cuando una persona recogía leña en sábado. No sabían qué hacer. Este ejemplo ya lo puse en otras ocasiones. Pero esta gente fue aparentemente al Señor, y el Señor dictó la condenación a este hombre y tenía que morir solo por haber recogido unos cuantos leños en sábado o en séptimo día. Esto es muy extraño. Entonces, había otra cosa. Si alguien hacía algo en contra de la ley, tenía que morir inmediatamente. Irremisiblemente, eso significa inmediatamente tiene que morir, tiene que pagar por lo que hizo. Esto es bien importante para nosotros, porque Pablo está diciendo que si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más glorioso es el ministerio que trae justificación. Y el ministerio que trae justificación ya sabemos cuál es el ministerio de Jesús. De ahí en el 10 dice, porque lo que fue glorioso no es glorioso ahora,
en comparación de la gloria superior. Porque si lo que es pasajero tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cómo tenemos esa esperanza? Actuamos con mucha confianza. Aquí está diciendo Pablo que, ¿cómo es que tenemos nuestra esperanza ahora? Ahora nosotros ya no actuamos con miedo, sino que actuamos con mucha confianza. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho, y ese muro de separación que cae, que solamente el sumo sacerdote podía traspasar en esos tiempos antiguos, ahora cualquier gentil, cualquier judío, cualquier persona puede entrar y llegar hasta el trono de la gracia. No estoy hablando de ningún tipo de religión. Estoy hablando de ir directamente al trono de la gracia donde está Jesús y el Padre. De allí dice en el 13, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no se fijaran en el resplandor de aquello que había de desaparecer. Noten que lo que Moisés adquiere, que es la gloria supuestamente del Señor en ese momento, tiende a desaparecer. Con el tiempo desaparece. Pero la gloria del Señor, Jesucristo, es mucho más grande que la gloria con que fue iluminado Moisés. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor, esa gloria sigue vigente y sigue permanente y va a seguir permanente por la eternidad, porque es el ministerio de justificación. Es el ministerio que le justifica a usted. Entonces, de allí dice el 14, pero la mente de ellos fue embotada. Solo vea lo que dice aquí, esto es bien importante también. Dice que la mente de ellos fue embotada, o sea que las personas que estaban ahí, todas esas personas que estaban en ese monte Sinaí, la mente de ellos fue embotada, pero ¿embotada por quién? Yo les voy a hacer esa pregunta, ¿embotada por quién? Ya vamos a responder esa pregunta un poquito más adelante. Y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, note hasta dónde ha adquirido esto. Esto se lo estaba diciendo al pueblo de Corinto. Pero incluso ahora, hoy en día, aún se sigue dando este problema. Dice que cuando leen el Antiguo Testamento les queda el mismo velo que solo en Cristo puede ser quitado. No hay ningún otro medio por el cual ese velo pueda desaparecer. De ahí dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, se les quita el velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay? ¿Hay muerte? ¿Hay condenación? ¿Hay temor? ¿Qué es lo que hay? Hay libertad, dice Pablo, en el versículo 17. Y en el 18, el último versículo de este capítulo, no se me vayan a asustar, porque hasta aquí llega este capítulo. Luego vamos a leer otro capítulo, porque la primera pregunta tiene que quedar bien clara. ¿Crees que son compatibles el antiguo y el nuevo pacto? Veamos a ver si es cierto. A raíz de lo que hemos estudiado hasta este momento, en estos versículos, usted ya se puede ir haciendo la idea si son compatibles o no. Y nosotros todos, dice, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen con siempre creciente gloria. Esto no es para jactarse, por el Espíritu del Señor. Moisés se cubrió el rostro. Pero nosotros lo tenemos descubierto. Pero no lo tenemos descubierto. Estoy hablando en términos espirituales. El velo que es puesto solamente puede ser quitado por el Señor Jesús. Y si a usted se le quita ese velo, se le cae ese velo, va a ver con más claridad las cosas que suceden en el Antiguo Testamento y va a comenzar a sacar las perlas de gran precio que están ocultas en ese reino de muerte. Hebreos 8, vamos a ir a Hebreos 8.
Hebreos 8 y dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Note que aquí cualquiera podía decirme a mí, porque este es mi punto de vista, lo que voy a decir. Esto no se lo he escuchado a nadie más. Esto ahorita, en este momento, y gracias al Señor, se me acaba de venir a la mente. Dice que aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Ese santuario, en Apocalipsis dice que no va a haber templo cuando Él venga, porque el templo es el Señor. Este santuario que el Señor levantó se llama Jesús. Solo note lo que estoy diciendo en este momento. Parece descabellado, pero es así. Porque el templo en realidad es Cristo. En Apocalipsis lo confirma. Te dice: todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. Y lo que ofrece no es en sí un sacrificio. Esto es bien importante lo que voy a decir en este momento. Sino que en realidad lo que ofrece Cristo es su amor por todo el mundo. Eso es lo que ofrece Cristo. Y ahí dice: si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Saben por qué? Dice y sigue diciendo: habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia, solo vea lo que dice acá, es copia y sombra del que está en el cielo. ¿Y quién es el que está en el cielo? Es Cristo Jesús. Porque nuestro templo no es un templo que nosotros nos imaginemos, oh wow, con engastes de oro, con grandes pilares. No, hermanos míos, el templo es Cristo. Apocalipsis así lo dice. Por eso es que lo estoy diciendo de esta manera. De allí sigue diciendo que es copia y sombra del que está en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés, cuando iba a construir el santuario: haz todo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Pero, ¿qué fue lo que vio Moisés? ¿O qué fue lo que se le vino a la mente para que hiciera un tabernáculo en la tierra? Solo note lo que estoy diciendo. O sea, ¿qué fue lo que se imaginó Moisés? ¿O qué fue lo que interpretó Moisés cuando el Señor le dijo: haz eso conforme al modelo que te fue o que te voy a mostrar? ¿Qué fue lo que entendió Moisés? Nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Y no la voy a responder en estos momentos porque el tema en sí no es ese. Haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y ahí en el 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, dice acá. Ya vaya haciéndose la idea si son compatibles el antiguo con el nuevo pacto, basados sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo pacto. Pero Dios reprendiéndolo dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y aquí me puede decir alguien, o puedo hacer pregunta, más bien, ¿en dónde se encuentran los gentiles en este texto? Dice el Señor que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿A dónde? ¿A dónde se encuentran los gentiles? Esto es bien interesante y vamos a seguir leyendo para encontrar la respuesta. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de Egipto. Aquí está la respuesta. Porque el pacto que se hizo en Egipto con
¿Solamente con quién se hizo? Se hizo con Israel. Pero el nuevo pacto es mucho mejor. ¿Y saben por qué? Porque ahora no solamente abarca a Judá y a Israel, sino que abarca a todo el mundo. Esto es lo precioso del Evangelio. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Que Cristo viene a enseñar, que Cristo vino a enseñar y que Cristo va a seguir enseñándonos incluso cuando estemos con Él. Porque hay cosas que no las vamos a comprender aquí en la tierra, sino que las vamos a seguir comprendiendo por toda la eternidad. Esto es bien hermoso. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desatendí de ellos, dice el Señor. Sigue diciendo. De allí dice en el versículo 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. Solo note lo que está diciendo acá. Esto es bien importante para todos nosotros. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo le voy a hacer una pregunta a usted y quiero que sea sincero. Si gusta responderme, respóndame. Yo voy a leer sus comentarios luego o puede ser que le responda ahorita en este momento. Si en el antiguo pacto estaban las leyes en tablas de piedra, porque era un ministerio prácticamente de condenación, esto y esto y esto y esto y esto tiene que hacerse, y si no lo haces, parece la bestia, ¿verdad? Si no lo haces, yo te mato, yo te quito la vida, yo te maldigo si no haces estas cosas. Pero si las haces, obtenés bendición. Oh, qué extraño eso. ¿Puede venir de Jesús esas palabras? ¿Pueden venir de Jesús esas palabras? Solo hagas esa pregunta, hermano. Dice que va a poner en la mente y en el corazón estas leyes. ¿Qué significa esto? Ahora bien, vamos a responder otra pregunta. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Ahora ya no vamos por la ley. O sea, yo no estoy diciendo vaya y vaya a matar a una persona en este momento. Lo que le estoy diciendo es que ahora ya no necesitamos un templo de 4 paredes para poder alabar al Señor en espíritu. Porque el mismo Jesús lo confirmó. Viene la hora, dijo Él, en que ya no se adorará acá en este lugar, sino que en otros sitios. Estoy parafraseando, no me acuerdo muy bien del texto. Pero la pregunta es esa. ¿Por qué cree que de primero en tablas de piedra y luego en el corazón? Esto, señores y señoras, se llama el ministerio de la restauración de todas las cosas. Pablo lo menciona también. Se llama así porque vamos de corazón de piedra a corazón de carne, que es donde mora el Espíritu del Señor. Él no mora en tablas de piedra. Él mora y siempre ha querido morar dentro de nosotros. Por eso es que Pablo viene a llamar a eso andar en el Espíritu. E incluso Jesús mencionó de que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y sabe por qué? Espíritu, el Señor; verdad, el Señor. Camino, verdad, justicia, bondad, misericordia, todo está ligado al gran Mesías. Todito está ligado a Él. Entonces, en el versículo 11, mucho me he detenido en esta primera pregunta. Ojalá que no se me extienda esto y no me vaya a alcanzar la carga, pero... Y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Esto es una gran promesa que muchos aún no se la creen. Y al llamar nuevo a este pacto, declara anticuado al primero, y lo anticuado se envejece y desaparece. Aquí hay algo bien importante. Muchos dicen que este libro
este libro que tengo en la mano es eterno. Pero cuando la restauración de todas las cosas se llegue a dar, eso va a desaparecer. ¿Saben por qué? Porque quien va a permanecer es la verdadera palabra. Y esa verdadera palabra se llama Jesucristo. El único templo que va a permanecer se llama Jesucristo. Apocalipsis lo confirma. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta porque no quiero que se me extienda esto. Usted hágase la idea, o más bien respóndase la pregunta: ¿crees que son compatibles el antiguo y el nuevo pacto? Según lo que acabamos de ver. Ahora vamos a la siguiente: ¿crees que Dios requería muertes y sacrificios para perdonarnos? Vamos a ir a a Hechos 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 y vamos a leer del 39 al 43. 39 al 43 vamos a leer. Y dice, este es el discurso de Esteban, a quienes nuestros padres no quisieron obedecer, antes lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan ante nosotros, porque Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le sucedió. Entonces fabricaron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en la obra de sus manos. Eso es lo que hacen muchas personas ahora en estos días todavía, porque el evangelio que predican es un evangelio de obras y no un evangelio de gracia. De ahí dice, y Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas? Solo note lo que dice aquí, y sacrificios en el desierto durante 40 años, casa de Israel. Antes bien, ¿a quién estaban ofreciendo estos sacrificios entonces? Cabe hacernos la pregunta, sigamos leyendo. Llevasteis la tienda de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, que incluso está en la bandera de Israel hasta estos momentos, y algunos hasta la andan colgada en el cuello. Figuras que hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Alguien me podría decir, bueno, pero yo no adoro la estrella que ando en el cuello. Claro, si la andás es por algo. Puede ser tu talismán, que creas en esa estrella. Pero realmente es adoración a Moloch o a Renfán. Nuestros padres tuvieron la tienda de la reunión en el desierto, como Dios había ordenado a Moisés que le hiciera según el modelo que había visto. Con Josué nuestros padres recibieron esa tienda y la introdujeron en la posesión de los gentiles, a quien Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia ante Dios y pidió la facultad de levantar una morada para el Dios de Jacob, pero Salomón le edificó casa. Si bien, solo vea lo que dice aquí, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Dónde dice esto en las Escrituras? Cuando digo en las Escrituras me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. Isaías 66, 1, 2. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Solo note lo que está diciendo. Entonces, si nosotros leemos acá en estos versículos, dije yo que iba a leer hasta el 43, pero me parece que es bien importante todo esto. Porque Dios aquí está diciendo que nunca requirió de sacrificios y de muertes de animales, porque Él no es un Dios como los dioses paganos de ese tiempo. Incluso los aztecas, los mayas, hacían sacrificios incluso humanos a sus dioses. Y Dios no es de esa clase de dioses. Dios es diferente. Dios es un Dios de paz, de amor, de misericordia, de bondad. Grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. En Jeremías 7, vamos a ir a Jeremías 7, 22 y 23, dice, porque cuando saqué a vuestros padres de Egipto, les di orden no solo acerca de los holocaustos y las víctimas, también les mandé, escuchad mi voz. Esto era lo más importante para el pueblo de Israel. No el hacer sacrificios
y llevar ofrendas y todo eso. No, era escuchar la voz del Señor. Solamente eso les pedía el Señor. Y de ahí dice, escuchad mi voz y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andad por todo camino que yo os mande para que os vaya bien. ¿Qué más queremos? Entonces, ¿crees que Dios requería muertes y sacrificios para perdonarnos? Absolutamente no. ¿Crees que la ley es mayor a la gracia? Romanos, esta es la pregunta número 3. Romanos 6 y vamos a leer 14 y 15. Romanos 6 y vamos a leer el 14 y 15 y vamos a ver si realmente la ley es mayor que la gracia. Romanos 6, 14 y 15 y dice, así dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Solo note lo que dice aquí, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Aquí hay algo bien importante. Si nosotros estamos en Cristo y nosotros pecamos, incluso Juan dice en su epístola, dice, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, hay que ir a Jesús el justo y seréis perdonados. ¿Qué quiere decir esto? No es que usted vaya a perdonarme, Señor, por lo que hice. Si usted está en Cristo y tiene confianza en Cristo, que usted ya alcanzó a llegar hasta el trono de la gracia, que es Cristo, usted no tiene nada de qué preocuparse si ha errado. Pero esto no es carta para que usted haga lo que usted quiera, no. Lo que estoy diciendo es que en cualquier momento usted puede fallar. Pero eso no le hace caer de la gracia, porque aquí dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. El pecado se enseñoreaba de las personas en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la luz no había venido. Y lo que obtenían por la transgresión era muerte. Pero ahora por Cristo obtenemos vida eterna y vida en abundancia. Esto es hermoso. Entonces, en Primera de Juan 1:7, vamos a ir hasta allá. Primera de Juan 1:7 viene a decir algo muy importante. Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, que es Cristo, como Él está en la luz, Cristo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Cristo se entregó por amor a nosotros y nos perdonó. Oigan bien lo que estoy diciendo, nos perdonó. Ese perdón ya está extendido a todo el mundo. Lo único que hace falta es que se cumplan los tiempos para que aceptemos ese perdón. Eso es lo único que hace falta. Y si aceptamos ese perdón, ¿qué creen que va a pasar con el pecado? Claro, podemos caer, pero si estamos en la luz y estamos en Cristo, el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? No nos matará, no nos quitará la vida. Con esto no quiero decir que nosotros no vayamos a morir en esta vida, sino que lo que estoy diciendo es que Cristo, aunque muramos, nos va a dar vida y vida en abundancia. Hebreos 12, más atrás, Hebreos 12, 18 al 24, vamos a leer nada más, no me voy a saltar demasiado acá. Dice, porque no os habéis acercado al monte que no se podía tocar, al fuego encendido. Uy, aquí hay algo interesante también. Al turbión, a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de de las palabras, que los oyentes rogaron que no les hablase más. Cuando Jesús hablaba, todas las personas acudían a él, incluso hasta los fariseos, aunque lo hacían por querer confrontarle, pero lo hacían. Jesús tenía algo bien especial. Cuando él hablaba, nadie se resistía.
siempre se allegaban a él. Y en este caso, en aquel monte, ¿qué era lo que pasaba? La gente temía. Cuando escuchaban hablar a no sé quién, en otro tema vamos a hablar de eso, espero que sigan con los temas, la gente tenía temor. Y dice, porque no podían soportar lo que se mandaba. Se les había dicho, aún si una bestia hubiera tocado el monte, habría sido apedreada. Y tan terrible era lo que veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¡Wow! Si alguien se acerca al trono de la gracia, estaría temblando. ¿Acaso la misma Biblia nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor? El perfecto amor está en Cristo. La esencia, la imagen del Dios invisible, del Padre, es Cristo. Y si es así, Cristo, lleno de amor, y que es la esencia del Padre, ¿por qué tener temor? Moisés tuvo temor, quedó espantado con todo lo que veía, sino que incluso con lo que escuchaba, sino que os habéis acercado al monte Sión. Note a dónde nos hemos acercado nosotros ahora. No nos acercamos a ese monte donde teníamos miedo, miedo a que podíamos caer, miedo a que ese gran espanto de tinieblas, de truenos y de todo eso nos podía matar. Ahora nos hemos acercado, dice, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de innumerables huestes de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Como un hermano evangélico diría, aleluya, hermanos míos. Al acercarse a este monte Sión, ya no tenemos por qué tener miedo, ni siquiera miedo a la muerte, ni siquiera miedo a que alguien nos quite la vida a nosotros en esta vida, en este transitar, en este éxodo por el cual estamos viviendo y que comenzó cuando comenzamos a seguir a Cristo Jesús. Hermanos, no tenemos que tener miedo. Más bien confianza, porque tenemos acceso hasta el trono de la gracia por medio de Jesucristo. Siéntase dichoso, siéntase privilegiado. No tiene que tener temor de fallar. Si falla, Dios se encarga de levantarlo. Eso es lo hermoso del Evangelio, eso es lo hermoso de Jesús. Porque Jesús nunca deja a la oveja perdida, nunca se cansa de buscarla. Él la busca hasta encontrarla. La pregunta número 4 dice, ¿cuál crees que es la función de la ley? Romanos 5:20. Vamos a ir a Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, la ley vino para revelar el pecado, pero donde el pecado abundó, ¿abundó más el pecado? No. Dice que sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Y esa justicia tiene que ver mucho, o más bien es lo mismo que decir, por el amor de Jesucristo, Señor nuestro. La justicia no está separada del amor. Solo note eso que estoy diciendo. La justicia nunca va a estar separada del amor. Está bien ligada también a lo que es la misericordia. En Gálatas 3, vamos a ir a Gálatas. Gálatas 3. Dice, Gálatas insensatos, comienza diciendo Pablo. ¿Quién os fascinó? La palabra fascinó, si a usted le interesa buscarla, incluso en un diccionario interlineal o un diccionario Strong del griego original, va a encontrar que la palabra fascinar o fascinó
tiene una connotación de hechizar. Ahora leámoslo de esa manera. Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó a vosotros, a quien Cristo fue presentado crucificado? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? O sea, aquí le está hablando a las personas que ya conocieron a Cristo, pero ahora quieren volver a las obras de la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y realiza maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? Noten lo que dijo allá el Señor en Jeremías. Él quería que lo escucharan nada más. Aquí está diciendo que hay que escuchar con fe, porque nuestras obras no pueden justificarnos a nosotros. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer es lo mismo que el Shema de Israel, escuchar. Y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles, de antemano anunció el Evangelio a Abraham al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Y yo lo creo. Así los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es claro que por la ley nadie se justifica ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, pues dice: el que hace esas cosas vive por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Lo que está diciendo es que la ley ya no tiene poder contra nosotros, en el sentido de quitarnos la vida si llegamos a transgredirla, porque nuestra justificación, o quien nos hace ser justos a nosotros, no son nuestras obras, sino que es Cristo Jesús. Entonces, sigue diciendo Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, llegara a los gentiles, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, voy a hablar al modo humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie no lo anula ni le añade. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. Este descendiente es Cristo. No dice a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino que de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Esto, pues digo, la ley que vino 430 años después no abroga el pacto previamente confirmado por Dios para invalidar la promesa. ¿Qué está diciendo acá? El Señor siempre va a cumplir su pacto, va a cumplir su promesa, pero el que termina quebrantándolo, como lo he dicho, es el ser humano. Si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios la dio a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí viene la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la función de la ley? Fue dada por causa de las transgresiones. Note por qué fue dada la ley. Hasta que viniera el descendiente. Este descendiente es Cristo, ya lo confirmó Pablo anteriormente, a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Sin embargo, el mediador no representa a uno solo, aunque Dios es uno. Luego, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí hasta este momento es que la Escritura encerró a todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo, no en la fe de las obras por las cuales iban todos los israelitas y todos los antiguos creyentes, porque prácticamente no todos, porque hubieron algunos que iban por la fe
como por ejemplo Abraham, aunque cometió varios errores, pero fue por la fe del oír, del escuchar, del Shema al Señor. Entonces, para que creyeran por la fe en Jesucristo. En el 23 dice, antes que viniese la fe, estábamos guardados por la ley, en espera de la fe que iba a ser revelada. Y esta fe que es revelada es a través de Jesús. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Esto también es una función de la ley. La ley, si notan ustedes, aunque la transgresión llevaba muerte, como nosotros no teníamos una solución para eso, aunque aquellas personas pensaban que sacrificando una ovejita, con eso estaban absueltos de sus pecados, se equivocaban, porque realmente no es así como trabaja la gracia, sino que la gracia trabaja perdonando, aunque usted no ofrezca nada a cambio. Por eso la gracia es gratis. Eso significa gracia, algo gratuito que el Señor da, es un don. Es algo que nosotros no merecemos. Es algo que nosotros no nos ganamos. Eso es la gracia. Entonces, para que seamos justificados por la fe. ¿Pero por la fe en quién? En Cristo. Y como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. ¿Qué quiere decir esto? Ya no estamos bajo la ley. Está repitiendo las mismas palabras Pablo. Cuando la expresión de Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, no está diciendo, mira, anda a matar a alguien, anda a mentir, anda a hacer cualquier cosa. No, lo que está diciendo es que ya no estamos bajo el dominio de lo que es esa ley del pecado que nos llevaba a la muerte eterna, donde ya no había solución prácticamente para nosotros. Entonces, cuando viene Cristo, todas estas cosas o todas estas aparentes falta de esperanza que tenían los seres humanos se convirtió en confianza. Pero en confianza, ¿por qué? Por la palabra viva, por la palabra eterna o la verdadera palabra que es Cristo. Porque Él viene no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, todas estas personas que vivieron conforme a sus obras, ahora tienen esperanza en Cristo Jesús. Porque las obras de aquellas personas que se gloriaban en las obras de sus manos, ahora entienden que Cristo es la promesa cumplida. Cristo es la justificación. No son sus obras en realidad. Entonces, sigue diciendo, así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí la palabra bautizados tiene que ver con la muerte de Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo murió, descendió a esa tumba, nosotros también descendimos a esa tumba, y por eso es que la mayoría de iglesias hacen la inmersión en las aguas para ser símbolo de que nosotros estamos muertos juntamente con Cristo, y cuando salimos de las aguas, resucitamos juntamente con Cristo. Por eso es que el bautismo que vale en realidad es el que Jesús hace en el Jordán y que Juan lo hace. Por eso es que dice que hay que cumplir toda justicia, porque la justicia es Él, y la justicia la trae Él para el mundo, no para juzgarlo y para condenarlo, sino para salvarlo. Eso es lo que viene a hacer Cristo y su ministerio. Por eso es que el ministerio del hombre es lo contrario, porque el ministerio del hombre lo que hace es condenar, pero el ministerio de Cristo lo que hace es salvar. Si no, véalo hoy en día en las congregaciones. Usted comete un error, inmediatamente lo están juzgando e incluso sacándolo, así como sacaron a Jesús de la sinagoga. Lo defraternizan, o como quiera llamarlo, lo excomulgan, como quiera llamarle usted, por haber cometido un delito. Pero Cristo lo que hace es acercarse más a usted y lo busca hasta encontrarlo. Eso es lo que hace Jesús con usted y conmigo. Entonces dice, ya no hay judío ni griego, ni siervo ni esclavo, ni libre ni hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús.
y ya que soy de Cristo, de cierto soy descendiente de Abraham y conforme a la promesa, ¿qué? Herederos. Y si somos herederos, somos hijos del Rey eterno. Esto es precioso, hermano. Primera de Timoteo 1, del 8 al 10. Yo creo que con este tema vamos a quedar bien claros, porque las citas que vamos a tocar son más que importantes para que nosotros comprendamos en qué ministerio nos encontramos. En el ministerio opuesto a lo que es el reino de los cielos, o en el verdadero ministerio que es de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1, y vamos a leer del 8 al 10. Espero que me comprendan que estoy rápido buscando los textos, porque casi no me queda carga. Primera de Timoteo 1, del 8 al 10 dice: sin embargo, sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente. Solo note lo que está diciendo aquí, porque la ley no fue puesta en realidad para dar muerte, pero en el antiguo pacto lo que causaba la transgresión de la ley era la muerte. O sea que no se utilizaba debidamente. Entonces sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo. Note lo que está diciendo acá. Sino a los injustos y desobedientes, a los impíos y pecadores, a los irreverentes y profanos, a los patricidas, matricidas y homicidas, a los fornicarios, a los sodomitas, a los traficantes de hombres, a los mentirosos y perjuros, y a todo lo que se opone a la sana doctrina. ¿Qué significa esto? Con esto yo no estoy criticando ni juzgando a nadie si se encuentra dentro de este grupo de personas, sino que lo que está diciendo es que la ley es puesta o sea, no es puesta para condenar al justo. El justo es aquel que es justificado por Cristo. Note lo que estoy diciendo. No es que aquella persona que está disque cumpliendo la ley, digo disque que está cumpliendo la ley porque nadie la cumple a la perfección, sino que lo que estoy diciendo es que aquella persona que está en Cristo es justa porque Cristo le justifica, no por lo que él hace. Entonces, si la ley dice, sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos. Dice que condena a los injustos. ¿Pero por qué los condena? Es muy sencillo. Porque aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, no es Cristo quien los condena, sino que es la ley quien los condena. Porque la ley lo que hace es revelar el pecado. Y si la ley revela el pecado, entonces te condena. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que no son las obras de nosotros las que nos justifican. Eso es lo que Pablo quiere dar a entender a Timoteo. Y allí sigue diciendo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me fue encomendado. Hasta ahí. Entonces, la sana doctrina se trata del evangelio del Dios bendito que me fue encomendado. Y si el evangelio se trata de eso, ¿qué creen que pasa? Si ustedes van a condenar y a condenar, aquí dice que la ley tiene la función de que no condena al justo. Claro, que el justo que es justificado por Cristo, sino que condena a lo que son aquellos que están, o más bien que no creen en Jesús. ¿Acaso usted es la ley? Si comienza a condenar a personas, ¿acaso usted es la ley? O sea, usted tiene el privilegio, o sea, le llama eso privilegio usted de condenar a las personas. Amados hermanos, tenemos que recapacitar. Si nosotros empezamos a condenar a las personas, nos estamos atribuyendo la función que tenía o tiene la ley. La de condenar a aquel que no tiene a Jesús en su corazón. Eso no nos corresponde a nosotros, amados hermanos. Yo por eso llamo hermano a todo mundo. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga a Cristo en mi corazón, yo sé que en cualquier momento yo puedo fallar. Yo no estoy aquí para hacerme el santurrón frente a ustedes, sino para demostrar lo débil que soy. Porque el único que me hace fuerte a mí se llama Cristo Jesús. Él es el único que me hace fuerte.
Romanos 7:7. Romanos 7:7. Pablo va a decir otra cosa importante en este versículo. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley también? Sirve para conocer lo que es pecado, amado hermano. Y si usted conoce lo que es pecado, solo note lo que voy a decir. Si usted sabe que un trago de agua alguien le ha metido veneno, ¿usted lo haría? Sabe que va a morir si usted lo toma. Así es la ley. Si usted sabe que mentir es malo, amado hermano, va a mentir. No se trata de eso. Por eso es que Pablo viene a decir esto. Y esto no se trata de ser legalista, sino que se trata de entender de que la ley tiene varias funciones. Condena, refleja lo que es el pecado. Y allí dice, si no por medio de la ley, dice, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Y allí dice, bueno, hasta ahí vamos a dejar la lectura, Romanos 7:7 nada más íbamos a leer. Entonces la ley lo que hace también es darnos a conocer lo que es pecado. Entonces, ya vimos cuáles son las funciones de la ley. Y ahí en la pregunta número 5, bajo el pacto de muerte y condenación, sabiendo que Dios no destruye, en temas anteriores yo he explicado que Dios no es el que destruye. Vamos a hacer esta pregunta, ¿quién era el destructor? Vamos a ir a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Y esto es bien importante para el mundo cristiano hoy en día. Lo que pasa es que nadie quiere verlo porque no le conviene, porque todas sus estructuras van a caer. 1 Corintios 10, 9, 11 dice de esta manera: ni tenéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron. Ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Esto está en el Antiguo Testamento, lo puede leer en Números 21, usted si quiere. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Qué extraño, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento a veces se deja ver que es Dios el que está matando, el que está destruyendo. Pero aquí Pablo, no es Pablo el que está hablando, no me acuerdo quién es el que está hablando acá, pero él está diciendo que no hay que murmurar como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahí en Éxodo 12:23, vamos a ir al Antiguo Testamento. Éxodo 12:23 viene a decir algo con respecto a lo que se está tratando en el libro de Hechos. Éxodo 12:23 dice: porque el Señor pasará para herir a los egipcios. Note lo que dice aquí. Yo quiero que ponga mucha atención a esto porque es bien importante. La escritura aquí me está diciendo a mí que el Señor va a pasar para herir a los egipcios. Y al ver la sangre en el dintel y en los postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir. Note la contradicción en el mismo versículo. Solo note la contradicción. Dice que el Señor pasará para herir a los egipcios en el principio. Y luego termina diciendo, y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir. ¿Por qué no sigue diciendo, y no dejará que el Señor entre en vuestra casa para herir? ¿Cómo es eso? Solo note lo que está diciendo. Hay que comparar lo que dice allá el libro de Hechos y traerlo aquí al Antiguo Testamento para ver qué pasa aquí. Está pasando algo muy extraño. Porque el destructor dice que es el que mata a aquellas personas que murmuraron y que tentaron a Cristo. Es bien extraño. Algunos dicen que Cristo nunca se mostró en el Antiguo Testamento, pero ahí dice que Cristo lo que hace, dice que lo tentaron y aparentemente es Cristo el que está matando y destruyendo en el Antiguo Testamento. Pero yo no me imagino a un Cristo así. Porque los evangelios me pintan a un Jesús muy diferente al de las religiones que me pintan. Porque las religiones me pintan a un Jesús destructor,
a un Jesús bestia. Eso es lo que me pintan. Yo no veo eso en la Biblia, por ningún lado. Entonces vamos a ir a desencadenar este embrollo porque está muy extraño. Hebreos 11:28, vamos a ir a Hebreos. Hebreos 11:28. Vamos a desenmascarar quién es el destructor en realidad, quién es el causante de todas esas muertes en el Antiguo Testamento. Claro, esto se puede hacer un solo tema con respecto a esto, pero es bien importante que nosotros veamos en este momento quién era el destructor. Hebreos 11:28. Y dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué aquí el autor del libro de Hebreos, porque no sé quién es el autor, por qué no dice acá así de esta manera? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que Dios, el que destruía a los primogénitos, no los tocara a ellos. Vamos a ver por qué. ¿Por qué no atribuye a Dios aquí, el autor del libro de Hebreos, esa destrucción? Está hablando de los mismos primogénitos de los egipcios. Los primogénitos, los hijos de los egipcios. Esos eran los primogénitos que iban a ser muertos por el destructor. Pero aquí me está diciendo, o sea, no me menciona a nadie más, sino que dice para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Apocalipsis 9:11 nos va a dar un poco más de luz, ya que Apocalipsis fue dado por medio de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 9:11 dice: y tienen por rey sobre sí al ángel del abismo. Note lo que dice aquí, esto es bien importante, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, y esto de Apolión significa destructor. Si no me cree, usted puede ir a un diccionario de griego y hebreo y busque estas dos palabras. Busque lo que significa Abadón y busque lo que significa en griego Apolión. Y va a encontrar que significan la misma cosa, significan destructor. Entonces, vamos a ir a Juan 8:44. La misma Biblia nos va a dar la respuesta. No necesito decirles, el destructor es tal, ¿verdad? El destructor, porque muchos dicen que el destructor es un ángel del Señor también. Algunos dicen que también el Señor, o sea, el Señor es el que pasa destruyendo. O sea, muchos dicen eso, pero en realidad la Biblia no confirma eso. Vamos a ir a Juan 8:44. Vamos a ver qué nos dice Juan. Juan 8:44 nos va a decir algo bien importante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Note lo que dice Juan aquí. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Cristo Jesús. ¿De dónde cayó Satanás? Ahí le dejo la pregunta para que usted se la responda. Algunos dicen que cayó del cielo, pero aquí dice que no permaneció. ¿En qué no permaneció? En la verdad. Y si no permaneció en la verdad, ¿de dónde cayó Satanás? Uy. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, si Satanás ha sido homicida desde el principio, respondamos la pregunta: ¿quién es o quién era el destructor? ¿Quién era el destructor? Ahora bien, dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Algunos utilizan este texto para condenar a las personas que están fuera de su congregación y no quieren entrar. ¿Pero por qué? ¿Qué no quieren entrar? Sencillo, porque su evangelio se basa en condenar a las personas y no en atraerlas a Cristo Jesús, que no los condena sino que los salva. Están presentando a un Dios destructor, a un Dios que condena y no a un Dios que salva. Entonces, los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice, o cumplir. Entonces, si les está diciendo que el padre de ellos es el diablo, ¿qué creen que estaban haciendo estas personas? A Cristo lo andaban buscando para matarlo. Por eso es que Cristo está diciendo estas palabras.
Si Satanás es homicida desde el principio, ellos estaban queriendo hacer lo mismo, querían quitarle la vida a Jesús porque no toleraban sus palabras de amor, amado hermano. No toleraban a Jesús por eso, porque el evangelio de ellos nada más se basaba en sus propias obras. No querían escuchar, no querían Shema, no querían escuchar al Señor. Por eso es que el Señor viene a decir estas palabras. Y estas palabras algunos las utilizan para condenar a las personas. Amado hermano, ¿en qué lío nos hemos metido? Juan 10:10, más adelante, Juan 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene o no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Noten que el ministerio opuesto de Cristo es el ministerio de Satanás. Porque el ministerio de Satanás se basa en hurtar, matar y destruir. Pero el ministerio de Cristo se basa en que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿En qué clase de ministerio usted se encuentra? ¿En el ministerio que era de condenación y que condenaba a las personas, o se encuentra en el ministerio de salvación, que es en Cristo Jesús? ¿En cuál de los dos lados se encuentra usted en este momento? Yo le dejo ahí para que reflexione. Y vamos a pasar a la última pregunta. Gracias al Señor ya llegamos hasta el final y no se me ha acabado la carga, gracias a Dios. Ya tenía bien poca. Y dice: ¿por qué hoy la gente sigue creyendo que fue Dios el destructor? Vamos a hacernos esa pregunta y vamos a reflexionar conforme a los textos que vamos a leer. Segunda de Corintios, y vamos a leer el capítulo 3, Segunda de Corintios 3, Segunda de Corintios 3, y vamos a leer el 14 y 15, versículos 14 y 15. Vamos a ver por qué la gente sigue creyendo que fue Dios el destructor y el que le quitó la vida a ese montón y miles y miles y miles de personas en el Antiguo Testamento. Y dice: pero la mente de ellos fue embotada. Esto ya lo habíamos leído. Y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. O sea que la gente que piensa que Dios es el destructor, que sigue creyendo que Dios es un gran asesino, que le quita la vida a aquel que no quiere adorarle, como dije en otros temas, hemos hecho de Dios la bestia de Apocalipsis 13 y 17. Si aquí Pablo está diciendo que hasta el día de hoy, dice en el versículo 15, cuando se lee a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. Este velo todavía no ha sido quitado, porque siguen leyendo las escrituras solamente con su ojo y no lo quieren ver a través de los ojos de Jesús, a través de su carácter. Si nosotros leyéramos en el Antiguo Testamento con los ojos de Jesús, viendo lo que enseñó Jesús, por eso hay que leer los 4 evangelios, y si puede, léalos hasta que lo lea hasta sus 5, 6, 7 veces, lo que usted considere necesaria, para que se le quede grabado en la mente. Cuando lee en el Antiguo Testamento, usted va a comenzar a encontrar las perlas de gran precio, donde se denota en realidad quién es el destructor y quién es el que quiere dar vida y vida en abundancia. Va a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Esto es algo hermoso y precioso. Segunda de Corintios 4, más adelantito, vamos a leer del 3 al 6. Solo note lo que dice aquí. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6 dice: si todavía nuestro evangelio está velado, entre los que se pierden está velado. Solo note lo que está diciendo. El Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Aquí está hablando a los corintios en el primer siglo, Pablo. Pero esto se aplica todavía hasta estos tiempos, hermano.
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio del carácter de Cristo, que es la imagen de Dios. En otras versiones dice del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Nosotros no somos más que vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas, solo note lo que dice aquí, y esto hasta los místicos judíos lo dicen, que hay que agradecer a las tinieblas. Eso dicen los místicos. Los místicos judíos dicen que hay que agradecer a las tinieblas, porque si no hubiera sido por las tinieblas, la luz no hubiera resplandecido en nosotros. Porque Pablo está diciendo también en otra ocasión, cuando leímos anteriormente, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y donde abunda el pecado, ¿qué es lo que hay? Hay tinieblas. Pero hay que alegrarnos, porque tenemos el privilegio de que nuestro Cristo es la luz para disipar esas tinieblas y quitar ese velo con el que leemos el Antiguo Testamento hasta el día de ahora. Y allí dice, es el que resplandeció en nuestro corazón. Bueno, vamos a leerlo desde el principio, en el versículo 6. Estamos leyendo en 2 de Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer el carácter que brilla en el rostro de Cristo. Y ese carácter refleja el carácter del Padre, que a usted y a mí nos ama así como ama a su Hijo, amado hermano. Esto es hermoso, hermano. Si vemos desde esta perspectiva al Padre, el Padre siempre ha tenido misericordia para cada uno de nosotros, amado hermano. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. No nos hemos dado cuenta de eso, amado hermano. De que Él es un Dios de misericordia. Y voy a cerrar con esto porque la carga ya se me va a terminar. Lee Job capítulo 1 y hágase esta pregunta: ¿quién creían ellos que era el destructor? ¿Quién crees tú que era? Y voy a dar unas pistas rápido. Segunda de Reyes 1:10, Lucas 9 del 54 al 56 y lea Primero de Reyes 19:12. Y con esto me despido. Solamente voy a darle gracias al Señor por este mensaje, porque hemos aprendido juntos. Y sigamos aprendiendo, amados hermanos. No voy a hacer la oración final porque ya se me va a acabar la carga. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente tema, que va a ser el amor a prueba en la cruz. Que el Eterno me les bendiga.